Muy bien, bienvenidos entonces a esta nueva fecha del programa de cursos SIC 2021. Esta noche tenemos el honor de contar con la presencia de Alejandro Colla para hablar de la táctica y estrategia en regatas fluviales y cómo la corriente juega un rol decisivo a la hora de correr regatas en estas condiciones, ¿no? Alejandro es rosarino, tiene una gran trayectoria en la vela argentina e internacional. Corrió 2 mundiales de Laser, Panamericanos de Lightning y Fin. Representó al país en los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004, compitiendo en la clase Fin. Fue tripulante del equipo italiano Più 39 en la Copa América del 2007, tripulante del Maxi Alexia, del TP52 Matador, de la familia Roemers, que luego continuó con el Azurra hasta fines del 2020. Con respecto al tema que nos convoca hoy, Alejandro desde chico navega en condiciones de corriente o en regatas fluviales. Su experiencia le permitió ganar la primera regata que se hizo de Rosario a Buenos Aires en 1989, repitiendo el podio en ediciones posteriores, como así también en otras regatas, como por ejemplo la Paraná-Rosario y otras de este río. Alejandro, gracias nuevamente por estar con nosotros hoy. Y bueno, a tus órdenes para iniciar ya esta charla. Bueno, muchas gracias por tu presentación y por las palabras de Marcelo. Y sobre todo a la Comisión Interclubes por la invitación. Para mí siempre es un gusto muy grande transmitir. Lo he hecho siempre y ahora de grande como que me sale más de adentro hacer todo lo posible por transmitir conocimientos. Y poder hacerlo a través de la plataforma de la Comisión Interclubes es un honor muy grande porque estoy seguro que llego a gente que nunca había llegado y bueno, ojalá que lo que les pueda contar hoy les sea de utilidad. Antes de pasar al tema, quería hacer unas palabritas sobre este deporte. Nosotros somos fans del deporte más complejo que existe dentro, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos. La Academia Olímpica Internacional hace ya unos cuantos años catalogó como el yachting como el deporte más complejo. La cantidad de factores que intervienen para lograr un buen resultado son enormes. Ustedes las conocen tal cual como yo. Y esa complejidad es lo que lo hace quizás tan interesante y que a nosotros nos atrapa. Y el tema de hoy, particularmente el de la corriente, es algo que en regatas como las que vamos a hablar hoy en el río Paraná, pasa a ser quizás uno de los principales factores decisivos a la hora de tener buenos resultados tácticos, por encima de los que estamos habituados en regatas más normales. Yo, por otro lado, a mí me gusta mucho de todo lo que contó Marcelo que yo hice y de toda la gente eso me dio la oportunidad de navegar con mucha gente muy reconocida de este deporte. Por nombrar algunos, gracias a la familia Roemers, tuvimos como tácticos en sus barcos a gente como John Kostecki, como Dee Smith, Keiko Bruni, que ahora se puso de moda con el Prada en la última Copa América. Con él corrimos 5 o 6 años. Vasco Bascotto, con él corrimos otros 3 o 4 años. Los últimos 2 años navegamos con Santiago Lange como táctico. Y los nombro porque de todos ellos he aprendido un montón, realmente un montón. Y creo que lo más importante, que no es el tema de hoy, pero lo más importante, y que quiero, siempre que tengo la oportunidad lo digo, lo más importante es la comunicación. Cuando estamos en un barco de más de 2 personas, 3 personas, la comunicación a bordo es importantísima. Y no hay una sola manera de comunicar, y no hay una sola manera de hacer la táctica, no hay una sola manera de hacer la estrategia, y de cada uno de todas esas personas que he nombrado y de muchos otros, he aprendido diferentes estilos, he visto diferentes estilos, y después cada táctico hace su estilo propio. Creo que eso es lo que a mí me apasiona de la vela, y también lo que me motiva a hablar de vela, y tener charlas como la que vamos a tener esta noche. El tema de hoy
es complejo de poder hablarlo acá, porque puede ser que haya muchos de ustedes que naveguen habitualmente en el río Uruguay o en el río Paraná, y quizás otros que jamás lo hayan hecho y cosas que puedo decir les pueda parecer chino. Espero que sea provechoso para todos. Bueno, tenemos el logo de la SIC. De vuelta, muchas gracias a la SIC por la oportunidad. Y ya que estamos con la SIC acá en la pantalla, también quería acotar algo, que en este río donde estamos navegando, con las flotas de barcos que hay en el interior del país, yo no tengo absolutamente ninguna duda que la fórmula ideal que tenemos hoy, o por lo menos la mejor que tenemos hoy en la Argentina, es la PHRF. Y les anticipo a algo que el otro día estuvimos hablando en la reunión de la Comisión Interclubes, que el Comité Técnico va a estudiar un poco más la manera de corregir la corriente en las regatas, sobre todo las de ida y vuelta, porque la verdad que la fórmula de corrección de corriente que tiene la SIC en regatas aguas abajo funciona muy, pero muy bien si está bien aplicada. Y bueno, Gabriel y el resto del comité técnico el otro día tomaron el compromiso de abordar el tema, y yo voy a participar también en aportar la experiencia para hacer esto. Así que todavía va a funcionar mejor si logramos hacer un buen trabajo. Vamos a abordar el tema de las regatas con corriente dividido en tres grandes grupos. El primero es cómo se desplaza el barco respecto a un punto fijo por la corriente. El segundo, y más complejo y muy interesante, y que esto en el Río de la Plata es muy importante también, cómo modifica la corriente al viento, generando lo que se llama, o yo le llamo viento corriente. Y el tercero es cómo la corriente no es la misma en todas partes, en todo el ancho del río, entonces cómo eso puede condicionar la estrategia, en general, por encima de lo que pueda pasar con el viento. Ustedes van a ver que van a aparecer algunas publicidades de BIG, Norsk y Harken. Yo he copiado muchas imágenes de material didáctico que están en los cursos de Norsk, y además soy un colaborador de la velería, entonces tenemos la publicidad puesta aquí. Y en este caso en especial he elegido a BIG para esta filmina, porque hoy tenemos la suerte de que esto que vamos a hablar, un instrumental bien calibrado lo calcula con exactitud. ¿Y qué es esto? Es el efecto el más obvio, cómo la corriente desplaza al barco hacia donde vaya el agua, que puede ser como en este caso de costado, haciendo que el rumbo real del barco, que está en azul, sea diferente a donde apunta el barco, que es son las liñitas negras, estas cortitas que están acá. ¿Cuál es la complejidad de esto si uno no tiene instrumental? Es que cuánto nos va a desviar la corriente va a depender mucho de la proporción entre la velocidad de la velocidad del barco. En el momento que se hizo esta foto, por decirlo de alguna manera, el barco apunta hacia donde dicen las liñitas negras, pero se desplaza por las liñitas azules. Pero si llegase a calmar un poco el viento y el barco empieza a ir más despacio, la corriente lo va a desplazar más todavía al barco y lo va a correr más hacia la derecha que lo está desplazando ahora. Entonces termina el recorrido siendo una parábola, como estoy marcando en el cursor, y muchas veces, y es muy habitual en las regatas, ver que de esta posición un barco puede terminar acá, a la derecha de la marca, tratando de remontar con la corriente exactamente desde proa. Y es muy habitual que eso pase en el río Paraná o en el río Uruguay. Hoy
Hoy hay instrumentos, como les decía, que van midiendo la corriente permanentemente, que la van midiendo haciendo un cálculo entre el rumbo de compás, el rumbo del GPS, la corredera y la velocidad de GPS. Y en general, si el instrumental es muy preciso, también tiene calculado un abatimiento teórico, y de todo eso es el cálculo de cuánto es la corriente de lo que está afectando, cuánto de la corriente afecta a la deriva. Y bueno, así calcula entonces a dónde hay que apuntar con la proa para caer en la boya. Todo eso lo hace automáticamente, ¿no? Lo que nos dice es a dónde estamos apuntando de verdad. Entonces, nosotros acá muchas veces navegamos con, en lugar de tener el heading en el instrumental, tenemos el rumbo de GPS en el instrumental. Pero hay que tener la boya cargada en el instrumental, cosa que a veces no es fácil en las regatas que corremos acá. En definitiva, es algo bastante complejo, y a la vieja usanza que es a ojo, en realidad cuando uno nació navegando acá, ya más o menos le agarró la vuelta de cuánto tengo que caer la proa respecto a la boya. Un ejemplo muy concreto es cómo cruzar el río. Yo he invitado, anécdota, ¿no? He invitado a almorzar al Club de Velas, que tiene un restaurante frente al río, a gente que ha venido, amigos que navegan en Buenos Aires, y de pronto ven con viento sur un barco cruzando el río que se va de Ronza, pero hacia Barlovento, y se va de Ronza a 3 nudos. La verdad que es sumamente curioso. Y uno que está habituado a navegar acá sabe exactamente a dónde apuntar para cruzar el río sin cambiar el rumbo nunca y caer donde uno quiere caer. Y si lo hace uno que no está canchero y le va apuntando siempre al punto donde quiere ir, hace una curva enorme que parece un semicírculo. Piensen que la regata, la Zárate de Buenos Aires, por ejemplo, debe tener entre 2 y 1 nudo de corriente en el recorrido. En Rosario tenemos 3 nudos de corriente, en algún lugar hay 3 con algo, y nunca hay menos de 2 si uno va por el medio del río. Fíjense en esta boya, es una boya donde hay más o menos 2 nudos de corriente, y en el gráfico anterior veíamos cómo el barco tenía que apuntar a otro lado, y acá fíjense, el barco de Sotavento, este no va a dar la boya, acá esto se ve que acá hay 2 nudos de corriente más o menos. Este barco, el barco de la derecha, como apunta mucho más arriba para poder pasar la boya, y el barco gris va a seguir bastante por aquí, por donde va, que está cerca de la costa donde hay menos corriente que en la boya, y uno se pasa muchas esloras del leyline, lo que sería un leyline sin corriente, para poder dar una boya como estas. En estos casos, quedarse corto con el leyline por la costa para llegar a la boya y después tener que remontar es perder un montón de posiciones. Esto de que en el medio del río o en una boya haya más corriente que en la costa es importante, pero también es muy importante tener en cuenta los tiempos de las maniobras cuando uno navega con corriente. Esta foto es un típico caso de que se remonta el río, o sea, estos barcos van corriente en contra, con viento de popa calmo. O sea, estos barcos con spinnaker quizás estén navegando a 4 nudos y medio, pero si bajan el spinnaker quedan a 2 nudos. Y la corriente probablemente en la boya sea a 2 nudos. Y acá vemos el barco que llegó primero a la boya y bajó el spinnaker. Probablemente nunca pueda virar esa boya, porque lo bajó y quedó a la misma velocidad de la corriente y no la llevó a pasar. Ahí lo que tienen que hacer es orzar y salir exactamente en la dirección opuesta que vienen, corriente a favor. Entre alguno que lo tapa y lo que la corriente lo frene, ese barco posiblemente no vire la boya. El otro extremo sería este. Acá vemos que lo mismo, este barco venía remontando con spinnaker, pasó esta boya, donde hay 2 nudos y algo de corriente, y lo vemos de ceñida, todavía todo afilado, nadie en la banda, el spinnaker afuera, y dirán, qué mala maniobra. Yo le digo que es la maniobra ideal para una regata como estas. Acá parece que hay un poquito más de viento, pero si acá hubiese muy poquito viento, esta maniobra está perfecta. La conclusión es,
llevar el barco cuando uno navega corriente en contra y tiene que pasar una boya, pasarse de la boya a la máxima velocidad posible, ni pensar en la maniobra, y tratar de dejar todo para cuando el barco ya navega corriente a favor. En esta, como les decía, pareciera haber más viento, pero en esta que hay poco viento, la corriente a 2 nudos y medio, quizás 3, enseguida te duplica la velocidad del barco. Y como decía antes, en popa la corriente te frena completamente. Entonces, la diferencia entre navegar con spinnaker y sin spinnaker es tan drástica como pasar o no pasar la boya. Entonces, los tiempos de las maniobras cuando uno navega con corriente son importantísimos. El caso opuesto, que no lo tengo en fotos, sería llegar a una boya corriente a favor y navegar con viento sur hacia una boya. Cuando uno llega a la boya tiene que derivar e izar spinnaker. Si uno llegó sin el tangón preparado, sin estar seguro de qué lado va a ir el spinnaker, y todo eso lo prepara ya corriente en contra, es probable que uno se vaya marcha atrás, ¿no? Apuntándole a la corriente en popa, con genoa solo y mayor, no avance nada o retroceda. Mientras que aquel barco que llegó a la boya con el tangón en posición, con el spinnaker ya medio afuera, y lo puede hacer inflar en el momento que llega a la boya, le va a sacar una diferencia enorme. Por eso, como digo acá, los tiempos de las maniobras son muy diferentes cuando uno navega con corriente. Este es otro punto que es el viento corriente. No sé si apareció alguna pregunta por ahí que quieran hacer. Por ahora no, Ale. Bueno, el viento corriente, este es interesantísimo. Yo llamo viento corriente al viento aparente que se genera por la velocidad y la dirección que la corriente traslada al barco sobre el fondo. Si un barco navegase lo que acá llamamos a camalote, o sea, navega a 0 velocidad de corredera, está parado en el agua, pero el agua se va moviendo con la corriente, por efecto de la corriente, el viento corriente sería exactamente lo que lee nuestra veleta. Es decir, en otras palabras, el viento corriente es, si la velocidad del viento real, si no hay viento en la superficie, la velocidad del viento corriente es exactamente la misma que el de la corriente, pero en sentido contrario. Esto del viento corriente es sumamente importante y afecta muchísimo al viento, y es el viento con que navega el barco. Fíjense que si tenemos un viento real, por ejemplo, como dice ahí, del este a 3 nudos, y la corriente es del norte a 3 nudos, la componente, o sea, viento, esta es la corriente, este es el viento del este, el viento corriente termina siendo del sudeste a 4,24 nudos. Fíjense que la corriente afectó al viento en 45 grados. Cuando intensidad de viento y corriente era la misma, pero perpendiculares. Ahora, si ese mismo viento del este ya aumentase a 10 nudos, el viento corriente aumenta solamente a 10,4, o sea, solamente 4 décimas de nudo, prácticamente nada. Pero lo cambió en dirección 17 grados, que no es poco. En otra manera de decirlo, si la corriente va de norte a sur y hay 0 viento, y bueno, esa corriente es de 3 nudos, como decía antes, y hay 0 viento real, el barco flotando va a recibir un viento corriente del sur de 3 nudos y va a navegar con eso. En el agua se va a ver nada, va a ser un espejo, pero el barco va a tener viento. Ahora vamos a ver en fotos cuál es el efecto o cómo poder reflejarlo a esos efectos para utilizarlos tácticamente o estratégicamente o para predecir lo que va a venir. Atrás se ve el puente Rosario Victoria. Esos barcos van con rumbo sur, para que vayan teniendo una idea. Allá el fondo del río es el norte.
están navegando con un viento real. O sea, si no hubiese corriente y los barcos estuviesen quietos, el viento real ahí es del nor-noreste. O sea, les está entrando de una aleta casi popa. Pero es muy poco el viento. Fíjense que en el agua casi no se ve rizado. Entonces, el viento que están recibiendo, el viento aparente o viento corriente, se transformó a viento del este. Esto sirve de muchísimo, porque no pierdan de vista esto. El viento real es nor-noreste. Y por lo que mostraba en la foto anterior, en la filmina anterior, cuando el viento aumenta, el viento corriente o el viento que va a recibir el barco, que es lo mismo, pasa a una dirección muy parecida a la del viento real. Entonces, si acá nosotros veríamos llegar una racha, automáticamente podemos pensar que la racha va a llegar del nor-noreste, y no porque seamos adivinos. A veces en el Río de la Plata o en el mar, la racha uno la ve venir, pero no está seguro cuál es la dirección de ese viento. En el río Paraná, cuando uno ve la racha, seguro que sabe para dónde te va a bornear el viento aparente, porque en realidad el viento está siempre en el mismo lugar o cambia muy poco de dirección. Lo que cambia significativamente es el viento corriente, porque cambia la intensidad del viento real. Entonces, si acá el viento es nor-noreste y se nos acerca, sabemos que vamos a tener que abrir brazo y filar escota porque se nos va a poner más de popa, ¿no? Porque se va a aparecer, el viento que vamos a recibir se va a parecer mucho más al viento real que lo que estamos en este momento recibiendo, que es un viento corriente mucho más de proa. Hice una ensalada muy grande por la cantidad de veces que repetí, pero me parece que es importante para que quede claro. Esta situación es la misma. El barco con Spinnaker fucsia se lo ve con más viento que el que tiene atrás o que el Spinnaker blanco y rojo que está acá a sotavento. Y fíjense que a pesar de que tiene más viento que el barco blanco con Spinnaker blanco y rojo, tuvo que orzar, cuando en realidad en el Río de la Plata o en una regata sin corriente, cuando uno recibe más viento, deriva para aprovechar y ganar sotavento, ¿no? En cambio acá, fíjense que tuvo que orzar cuando recibió viento, porque si no se le ponía demasiado de popa. Porque los barcos de sotavento que tienen poco viento tienen una componente de la corriente que el viento se lo llevó al este, y este que recibió una racha, la componente del viento real se le fue al noreste o casi al norte. Entonces tuvo que orzar. Esto es importantísimo porque nos ayuda a predecir de dónde va a venir la racha, o sea, con qué dirección vamos a recibir el viento aparente cuando venga la racha. Cosa que es más difícil de predecir en lugares donde la racha depende solamente del viento y no de la corriente. Generar viento aparente, que es algo que todos supongo que lo hacen cuando están corriendo una regata de mucha calma, generar viento aparente orzando para tener el barco en movimiento, todos sabemos que es importante, pero hay una dificultad muy grande de generar viento aparente con corriente cuando el viento en el agua es cero, porque la corriente y el viento vienen del mismo lugar. Uno está en la disyuntiva. Apunto el barco hacia donde nos lleva el río, que es por donde queremos ir, y dejo que las velas se me caigan, o a veces tengo que apuntar para el otro lado para que se nos inflen las velas. Bueno, les diría que acá es más importante apuntar para el otro lado y que el barco se mueva. Total, hacia donde queremos ir nos lleva igual. Perdón, acá quiero hacer una aclaración. En general, y estoy hablando ahora, las regatas son corriente a favor y son regatas crucero donde uno va siempre a favor de la corriente, larga aguas arriba y llega a veces como, esta es la regata de una regata Paraná-Rosario, lo que estamos viendo ahí es el canal costanero de Paraná y atrás se ve el balneario de Paraná. Entonces siempre la regata es a favor de corriente, tenemos lo mejor es ir por el canal y siempre corriente a favor. Sin embargo acá vemos los barcos completamente atravesados y a veces terminamos apuntando
más allá de 90 grados del rumbo, o sea, vamos, sería un BMG negativo si el barco se estuviese moviendo. Lo que pasa es que con los 3 nudos de corriente hacia el lugar de llegada, si uno va mirando el GPS, no va para atrás, va bien para adelante. Pero es muy importante, esta foto para mí fue justa, porque esta racha que se ve, ahí se nos dice el cursor mío, esta racha está pasando así, como muevo el cursor. Pasa de, si el río es rumbo norte, el río este así es norte-sur, el viento también es norte, entonces esta racha pasa por acá. Si este barco, por ejemplo, se queda acá, apuntando hacia Rosario, hacia aguas abajo, como diría el recorrido, esta racha le pasa por allá y no la agarraría nunca. Y fíjense por qué tiene más trascendencia acá tratar de agarrar la racha y tener el barco con velocidad. Si esa racha que está ahí son 5 nudos de viento, tengan en cuenta que la corriente acá es de 3 nudos. Entonces la racha se acerca muy, muy despacio, porque en realidad son 5 nudos, pero vienen a 2 nudos. Entonces lo que tarda la racha es en llegar a los barcos de más adelante, es mucho más de lo que uno estaría acostumbrado si navegase sin corriente. Y cuando llega, nos pega de 2 nudos, no nos pega de 5. Entonces el barco va a tardar mucho más en acelerar, porque si está parado y te vienen 2 nudos de viento, la verdad que muy poco cambiaría la velocidad. De ahí que en estas regatas es mucho más importante mantener el barco con velocidad que en regatas normales, entre comillas. Cuando esta racha alcanza este barco, si este barco ya tiene un nudo de velocidad, como más o menos tiene acá, y tiene el spinnaker inflado, enseguida va a aumentar la velocidad y entonces sí va a poder derivar y navegar con un BMG positivo, digamos, sobre el agua, además de los 3 nudos que ya están navegando positivos sobre el fondo. Y de hecho, tenemos la segunda foto, donde el barco ya, fíjense ahí cómo derivó, y sin embargo todavía la componente de la corriente le hace tener el tangón contra el stay de proa, y el barco va con velocidad. Y miren lo que le sacó a los de atrás. Esta era la foto anterior, y esto es unos 5 minutos más tarde. Esta es la regata Paraná-Rosario, no la última, sino la anterior. Y las fotos están sacadas, esta foto está sacada de un edificio que está arriba del parque, y esta está sacada desde una lancha, y el parque es estos árboles que se ven acá. Bueno, ahí lo que escribí es más o menos lo que venía contando, que si uno mantiene el barco con velocidad se puede llegar a las rachas, no se pierde energía acelerando, lo cual, como les decía, es siempre importante, pero más importante cuando la corriente y el viento van en la misma dirección. Y lo difícil es cómo no quedar popa al viento y a la corriente, porque es muy tentador apuntar hacia donde uno quiere ir y no a 90 grados, que estás apuntando prácticamente para atrás. Pero como acá les mostraba, hay que hacerlo. Ahora vamos a pasar a ver algo más del viento corriente. No sé si alguno de los 50 participantes quiere hacer una pregunta. Bueno. Acá hay bastante para hablar. Esta es una foto de Google Earth, de un lugar del río donde hay 2 brazos. ¿Dónde está mi cursor? Esto es frente a este brazo. Los 2 son canales navegables. Este es un viejo canal de navegación principal y este es el nuevo. Lo curioso es que acá no se ve, pues tuve que agrandar más la foto, pero del lado izquierdo este brazo sigue doblando hacia la izquierda, hacia el oeste, digamos. En cambio este se sigue yendo hacia el noreste. Entonces, en esta zona del río hay una diferencia de dirección de corriente muy importante. Esta es una zona muy difícil de navegar, porque acá la corriente es este vector verde que les dibujé acá. Y acá, fíjense,
está más o menos unos 30 grados desviado. Acá va en dirección sur y acá va en dirección sudeste. Lo primero que vamos a comparar acá es el viento corriente. El viento corriente es la componente del vector viento azul con el vector corriente verde. Entonces, acá el viento corriente rojo tiene la misma dirección que ambos, pero de menor intensidad. En cambio acá, donde el viento era el mismo, pero la corriente cambió en dirección más o menos unos 30 grados, no lo afectó tanto en intensidad al viento, pero sí lo giró bastante a la derecha. Entonces, fíjense cómo esto puede ser utilizado tácticamente, y uno que no miró esta foto de arriba y llegó a este lugar a navegar sin haber hecho el trabajo previo, dice, uy, me tiro para la derecha y se me presta, perdón, se me cambió. Cada vez que me tiro para el este, el viento me viene más del este, se me prestó, y a veces piensa que es casualidad. Y en realidad no es casualidad, es el viento corriente. Ahora vamos al efecto de la corriente sobre el viento del caso 2, acá abajo. Creo que perdí mi cursor acá. Acá el viento ya no es del norte, es del noroeste. La corriente obviamente siempre es la misma. Acá el viento se giró a la izquierda unos grados. Y en cambio acá es el efecto contrario, se disminuyó la intensidad, pero no está girado. Esta cancha de regatas, así como la ven, cuando uno se va viniendo cada vez más a la derecha, el viento, como ven, se gira a la derecha. Si uno vuelve para la izquierda, el viento vuelve para la izquierda. A su vez, un barco que navega en esta zona con corriente así, es desplazado hacia el este, hacia el sudeste, mejor dicho. En cambio acá, el barco es desplazado solamente hacia el sur. Entonces pasamos a la siguiente foto. Acá está lo que decía recién. Un barco navegando acá con rumbo norte es desplazado, como está la línea negra, hacia sotavento, para colmo. En cambio acá, con la corriente de frente, es frenado, pero mantiene el rumbo. Entonces, de vuelta, volvemos a una página para atrás. Si este es el barlovento-sotavento, estas dos boyas, nosotros acá tenemos una corriente que nos desplaza hacia el sur. Y un viento acá que viene del norte. Cuando pasamos para acá con el mismo viento del norte, el viento corriente ya es del noreste. Y además la corriente nos lleva para el este. Entonces, uno hace una trayectoria. Apenas llega acá y empieza a agarrar corriente que nos tira hacia el este, estamos en esta situación, donde el barco se nos va yendo para Barlovento todo el tiempo. En cambio, si uno sigue navegando por este lado, va a ir frenado, con corriente bien de proa, y nunca va a tener la componente que lo tira hacia Barlovento. Creo que Marcelo, que está escuchando, acá largó algunas regatas y esto lo vivió, lo habrá visto en otros barcos mientras él estaba en la lancha de comisión. Después hay otros efectos bastante complicados, corriente a favor y viento en contra, pero creo que si hablamos de eso se nos va a extender demasiado. Ale, perdóname, justamente Marcelo preguntaba hace un ratito, a partir de esto que estás comentando, ¿qué importancia le das al BMG? ¿Es algo que mirás? Bueno, está buenísima la pregunta y me da pie a algo que vamos a ver después. El BMG lo miramos muchísimo, más en las regatas crucero. Hay que tener muy claro los BMGs y los modos cuando uno navega con corriente, porque como hay que hacer un balance muy importante entre la corriente y el modo del barco. A ver, si para llegar a un lugar con menos corriente tengo que acelerar, pero pierdo barlovento, si yo sé que voy a navegar con menos corriente en contra, por ejemplo, acelerando,
entonces no navego en BMG, navego en modo bajo para acelerar y llegar a un lugar donde la corriente me frene menos. Pero lo vamos a ver en un ratito, Marcelo y a todos, cómo en una regata crucero aguas abajo es importantísimo lo de los modos. El BMG, el modo alto y el modo bajo. Hablar un poco en general de los modos y no solo del BMG. Esto que pongo acá, bueno, esto es un poco unas reglas generales de regatas crucero, pues esta charla la preparé en realidad para correr regatas crucero largas. Esta fue una charla antes justo de una Paraná Rosario. No viene mucho al caso por el tema de la corriente, esto es algo más general. De todas maneras, hay algo que acá, como le dije al principio, antes de empezar la charla, de alguien que tuvo la fortuna de navegar con toda la gente que navegó como yo, si hay algo que rescaté de algún táctico en particular, más allá de la genialidad para hacer la táctica, la comunicación y el mantener a la tripulación motivada y alerta y trabajando y dando el 100% todo el tiempo en una regata de 100 millas como la Paraná Rosario o de 180 como la Rosario Punta del Este, es fundamental. Mantener siempre que el táctico mantenga a la tripulación sabiendo qué es lo que va a venir y poniéndolos en situaciones de conversación de qué hacer si pasa A o B en la próxima hora de regata. Es la manera de que todos estén motivados, de que todos estén dándolo todo, de que se cuelguen con menos dolor porque tienen la cabeza en otra cosa y no en el dolor. O sea, piensen que a veces en esas regatas largas hay gente que está en la banda y no sabe lo que pasa, porque no ve los instrumentos, porque no ve los barcos de sotavento, o porque puede ser de noche y puede no ver ningún barco, y si no ves los instrumentos no sabes de dónde viene el viento y qué va a pasar y qué esperás. Entonces, mantener a la gente entusiasmada con información como, mirá, esperamos que dentro de una hora el viento vaya a 10 grados a la izquierda y sé que tengo barcos a la derecha que cuando el viento se vaya a la izquierda van a poder orzar, entonces nosotros vamos a tener que hacer tal o cual cosa, y que entonces estén esperando a ver que si dentro de una hora realmente pasa eso, es muy, muy importante. Y no tiene nada que ver con el tema de la corriente, pero me encanta transmitir ese tipo de cosas porque siento que todos los tripulantes con esa información disfrutarían mucho más las regatas. Y eso es mucho responsabilidad del táctico o del skipper del barco, que todos disfruten la regata. Bueno, mirá, Marcelo, justamente. Lo tengo acá para después hablar de otra cosa, de las regatas, pero bueno, targets, velocidad de targets es acá la verde flúor. Después está lo que llamamos modo alto, que es el barco rojo, que navega más orzado pero más lento, o el modo bajo, que es el barco violeta, más derivado pero más rápido. Si no hubiese corriente y no va a cambiar el viento y no tenemos barcos alrededor, la mejor manera de llegar a una boya de barlovento es la del barco verde. Lo mismo pasa en popa, ¿no? Navegar en popa con los barcos, sobre todo barcos más rápidos que hay ahora, con asimétricos. El BMG para navegar en popa no es en popa redonda, siempre es un poco más orzado. Si orzamos de más, alargamos camino, pero aumenta la velocidad. Si derivamos de más, vamos a hacer menos camino, pero más lento, y probablemente lleguemos más tarde. Esta es otra manera de verlo. En realidad estos son el BPP de un barco. Vamos acá al de la derecha. Me gusta ver esta curva para tomarla como ejemplo. Fíjense que con 130 el barco navega medio nudo más rápido que con 120 o con 140. Medio nudo es mucho y son solamente 10 grados de diferencia. Entonces, Marcelo pregunta si yo me puedo ir puedo dejar mi mejor lugar de la corriente, perdón, si para acelerar medio nudo tengo que orzar 10 grados entre 130 y 140 y me voy a ir de la corriente, bueno, donde me voy a ir, ¿va a haber medio nudo menos de corriente?
Por eso les digo, es una cosa más a tener en cuenta en esto ya tan complejo que es la regata. Además de, mientras que uno sin corriente navegaría siguiendo estas tablas, sí o sí, acá hay que tener un factor más en cuenta. Fíjense en la tabla de la izquierda, acá todavía qué salto hay. Entre 130 grados de true wind angle y 145, no, perdón, son 3 nudos. Es un montón. Y la otra cosa a tener en cuenta para elegir a veces en una regata crucero con corriente los recorridos por donde queremos ir es la tabla de velas. Si nosotros sabemos que una regata con light medium, acá 115 grados de true wind angle, va Genoa, pero con 125 grados, ya entre el A3, el asimétrico o un spinnaker, sabemos que aumentamos la superficie bélica de proa por 3, aumenta mucho la velocidad, y estamos hablando de 10, 15 grados. Entonces, derivamos 15 y aumentamos un nudo y medio de la velocidad, puede estar justificado. Pero si por derivar eso nos vamos del canal a una zona de más baja profundidad, donde hay un nudo menos de corriente, tenemos que saber con la tabla anterior si vamos a acelerar un nudo por poner este spinnaker o no. Todas estas tablas no son motivo de esta charla, pero valía la pena verlas para que se entienda lo que sigue. Lo que sigue es qué opciones tengo en una regata de estas para donde hay una vuelta, una curva, si me conviene hacer el rumbo más corto, el recorrido más corto, me conviene hacer el recorrido más largo. ¿Y por qué? La regla general en todos los ríos es que en la curva, por fuera de la curva, hay mucho más corriente que por la cuerda de la curva. Vamos a hacer esta segunda curva. Todo por el borde este, que es del lado oeste, hay muchísima más corriente que de este lado. De hecho, es más, les cuento, en este lugar, donde yo la tengo de cursor, puede llegar a ver hoy cuando está el río bajo hay arena, pero cuando uno corre una regata normal, con el río normal, acá hay agua, pero hay 2 metros de profundidad. Acá hay 30 metros de profundidad. Y por donde está esta línea, probablemente haya 3, 4 metros de profundidad. Se puede navegar, pero con mucha menos corriente. La otra opción es hacer esto, siempre largo, por acá afuera, y después nos cruzamos el río a la otra margen y vamos todo por afuera. Esta trayectoria es la de mayor profundidad, mayor corriente. Vuelvo para atrás y les cuento que yo tracé todo esto y marqué estos puntos para que con lo rudimentario que es el programita este del Google Earth, porque no sabía cómo de un plotter pasarlo a una presentación por mi ignorancia con las computadoras, lo hice con el Google Earth. Y bueno, este es el recorrido corto que está ploteado acá, como dice ahí son 12,57 kilómetros. Y el recorrido largo son 14,63 kilómetros. Ahora sí hice unas cuentas. La distancia por la vuelta más larga son 14,63. Con una velocidad de corredera, o sea, un barco que se desplaza lento porque haya poco viento o porque es un barco chico que se desplace sobre el agua a 4 nudos, pero va por el lugar donde hay más corriente, que más corriente en ese lugar son más o menos 3 nudos. Entonces el speed over ground son 7 nudos. Pasado a kilómetros, 12,95 kilómetros por hora. Quiere decir que para dar toda esa vuelta tardaría 1 hora 7 minutos. Hago todas las mismas cuentas, pero por el recorrido corto, medido dio 12,58. La corriente, donde hay 3 metros de profundidad, en lugar de 30 metros de profundidad, es un nudo y medio en lugar de 3 nudos. Entonces el speed over ground da 5,5 nudos. Eso transformado a tiempo da que para dar la vuelta corta es 1 hora 14 minutos. Fíjense, 7 minutos más que la vuelta larga
que eran 2 kilómetros más de distancia. Ahora hice lo mismo, pero con barcos más rápidos. Velocidad de corredera 7 nudos. Entonces ya el speed over ground en la vuelta larga con corriente da 7 nudos y da 48 minutos para dar toda la vuelta. Y navegando a 7 nudos por el recorrido corto, de menos corriente, el speed over ground da 8,5 y da para dar toda la vuelta 48 minutos. O sea, exactamente lo mismo. ¿Qué podemos concluir? Que si hay viento fuerte y nos permite navegar siempre a buena velocidad, puede ser que justifique acortar camino. Pero fíjense que esta curva, que es muy pronunciada y es una de las curvas que yo encontré en estas regatas donde más se podría acortar distancia, por las características geográficas, esta diferencia da empate. O sea, yendo por el camino corto, da empate que por el camino largo con viento. Conclusión que yo podría sacar por estos números y por los 40 años que tengo corriendo regatas en el río Paraná, un poquito menos de años, que si uno tiene un barco chico que navega a velocidad máxima con viento 5 nudos y medio, ni sueñen en acortar camino en ningún lado. Vayan siempre por donde está la corriente, la mayor profundidad, y eso en general es por el camino más largo, en general. Si uno ya navega, qué sé yo, en un Mach 30 y hay 20 nudos de viento y vas en popa, y bueno, ahí posiblemente te convenga ir cortando, planeando por arriba de los bancos, siempre y cuando no te vares. Son los dos extremos, pero la verdad que el promedio de las regatas indica que es muy poco común que se dé a cortar camino en una regata en el río Paraná. No voy a ahondar en esto porque se hace muy tarde, pero este es otro caso donde el canal son esas líneas amarillas y esta es la otra opción. Y acá tenemos 13, hay 1 kilómetro de diferencia en 12 de distancia. Y alguna vez, muy rara, dio este camino corto, que fue, porque acá hay muy poca corriente, fue con viento norte, donde por acá se pasó a máxima velocidad con Spinnaker todo el tiempo, y acá en un momento tuvo que bajar Spinnaker y después acá quedás trasluchando porque quedás en popa redonda. En ese caso dio por acá abajo. En el 90% da por acá, a pesar de que es 1 kilómetro más largo. Bueno, este es el resumen de lo que acabo de contarles. Este es el paso de los ratones, esto es San Pedro. Acá hay 3 alternativas, porque se puede pasar por acá arriba, se puede pasar por el medio y se puede pasar por acá. El canal de navegación bollado, donde pasan los buques, es acá por el medio. Este es el canal bollado. No obstante, por acá abajo hay bastante corriente. Hice todos los cálculos, dado que ya tenemos casi 1 hora de charla, paso rápido. Y esta opción, bueno, acá lo que veo, que con viento franco por el canal principal son 15 kilómetros. El canal principal, como les decía, es este del medio. Y por el de abajo, que es el más corto, son 13, pero con bordejeada prácticamente se igualan. Claro, porque si uno tiene que ir tirando bordes, da lo mismo que tenga que ir para el este o para el sur. Si uno nunca afila escotas, los caminos se igualan. Es una bordejeada. Y si los caminos se igualan, puede ser entonces que convenga ir por el paso este, porque no alargamos y hay más corriente. Pero en condiciones de viento franco, este camino y este camino, con viento franco, este camino es mucho más corto que este camino, y la diferencia de corriente entre esto y esto no justifica alargar 1 kilómetro por acá en este pedazo.
Si alguno de ustedes va a venir a correr la regata Rosario Buenos Aires, es uno de los lugares definitorios de esta regata, y en general han dado siempre por acá abajo, de vuelta. Puede llegar a dar por acá arriba o incluso por acá, solamente cuando el viento es sur, entonces uno tiene que bordejear. Entonces si uno bordejea por acá o por acá, las distancias se equiparan muchísimo, y entonces puede ser que justifique ir por el borde más corriente. Cada vez que haya que navegar con escotas afiladas, ya pasa a pagar el paso de acá abajo. Les recomiendo la regata Rosario Buenos Aires, es difícil, pero es un hermoso desafío. Bueno, conclusiones para después pasar a algunas preguntas. La corriente afecta considerablemente la dirección del viento, y eso lo podemos usar tácticamente. Como les dije al principio, es mucho más fácil predecir el borneo, porque no es un borneo porque cambia la dirección del viento real, sino es un borneo del viento corriente. Afectado, cambia la dirección del viento que vamos a recibir porque cambia la intensidad del viento real. La corriente nos cambia los tiempos de las maniobras en las boyas. Aguas arriba, postergar el inicio de la maniobra lo más posible, y aguas abajo, anticiparlos. ¿Por qué anticipar las aguas abajo? Para poder tener el barco lo mejor armado posible apenas ponemos la proa corriente arriba. Un barco veloz será menos ayudado por la corriente aguas abajo y menos frenado aguas arriba que un barco más chico, un barco lento. Entonces puede considerarse más las decisiones basadas en el viento que en la corriente, lo que decía antes. Con un barco veloz puede ser que acortemos camino para agarrar una prestada o para poner una vela más rápida, pero difícilmente hagamos eso con un barco lento. Bueno, mi disertación termina acá y termina con una foto de la Zurra. Siempre que tengo la oportunidad lo hago. Creo que yo, como muchos argentinos, a la familia Romer le debemos un montón, porque nos ha mantenido navegando a nivel internacional con los mejores navegantes del mundo, muchas veces en el mismo barco y a veces en contra, durante más de 15 años. Lamentablemente el proyecto Azurra y el proyecto de la familia Romers en las regatas terminó el año pasado, pero no tenemos más que, yo por lo menos tengo más que palabras de agradecimiento, porque les aseguro que yo llegué a un Juego Olímpico en el año 2004, habiendo navegado nada a nivel profesional, había navegado muy poco en el Alexia con los Romers, pero recién empezaba y bueno, llegué a ese Juego Olímpico. Y después de los Juegos Olímpicos hice la Copa América y 14 años creo de campañas de TP52. Y les aseguro que yo aprendí más de este deporte entre los Juegos Olímpicos y hoy que todo lo que sabía el día que fui a los Juegos Olímpicos. Y eso es gracias a haber tenido la oportunidad de navegar a ese nivel, y bueno, y eso fue gracias a la familia Romers, y bueno, quería agradecerle, siempre que tengo la oportunidad lo agradezco públicamente. Bueno, yo voy a dejar de compartir pantalla y abrimos las preguntas. Dale, gracias Ale, y a quienes están participando de la charla, les comento, están tengan la libertad de habilitar micrófono y hacerle a Alejandro las preguntas que quieran. Vamos a tomarnos unos 10 minutos si quieren para hacer preguntas y charlar un poco también, cerrar así. Estoy leyendo algunas preguntas que fueron haciendo, las fui respondiendo sin quererlo mientras las hacían. Che, ¿fui muy claro o muy poco motivador? Porque no es una pregunta. No, Ale, fuiste muy claro, fuiste muy técnico, por ahí puede ser para algunos, pero creo que es lo que hacía falta, y aparte clarísimos los ejemplos gráficos que por ahí desasnaron a los menos habituados. Como decís, son regatas particulares, pero muy interesantes.
y tenemos bellos ejemplos. Hablaste de la Rosario Buenos Aires, la Zárate San Isidro, del lado del río Uruguay, la regata de la Meseta. Realmente en alguna oportunidad he navegado, vos me enseñaste a largar en el río Paraná, y la verdad es que es una faceta de nuestro deporte que por ahí acá en Buenos Aires no se tiene tan presente, pero bueno, imagínate un juego olímpico con corriente, lo que podría llegar a ser. Mirá, Habitualmente las canchas son muy estructuradas. Realmente le agrega una variante que es muy interesante conocerla, y lo tuyo ayuda muchísimo. Por mi parte, nada más que preguntarte, pero nuevamente agradecerte por la exposición y la claridad en todo. Tenemos una bueno, pregunta, Ale, que hace Juan por el chat, que pregunta, o mejor dicho, te pide si podés charlar un poquito acerca de cómo es una largada con corriente, con una corriente de costado, o sea, paralela a la línea, digamos, ¿no? mirá, me encanta esa pregunta y también lo relaciono con algo, una frase que dijo Marcelo antes. En el Río de la Plata no se suele tener en cuenta la corriente, de hecho, si hay corriente es pareja en toda la cancha, o en general es pareja en toda la cancha, pero hay situaciones que es justamente la pregunta de Juan, la largada, donde cuando tocan largadas, incluso en Buenos Aires, con corriente, y si las líneas son largas, uno si mirás esas largadas desde un dron, que ahora están de moda, si uno hace una foto aérea, enseguida uno observa cómo la gente no supo calcular la corriente, y la largada de la corriente en contra, como en el medio de la línea queda un espacio enorme, vacío, sin barcos, o si hubiera corriente a favor, probablemente Marcelo, siendo comisión de regata, tenga que hacer varias llamadas generales. La largada es muy importante, y la verdad que en mi exposición no le había tocado el tema. Contestando a Juan, si es corriente de costado, lo más probable, por lo que decía antes, que la gente no se acostumbra o no la mide o no la calcula, sea la oportunidad de encontrar grandes huecos. Si vamos a una largada normal, corriente de costado, pero que sea de ¿no? Y que entre de costado por Barlovento largando con buenas. Probablemente sea muy fácil largar en la lancha, porque la corriente va a arrastrar a todos los barcos hacia Sotavento de la línea, hacia el Pin, hacia la boya, y se haga un lugar en la lancha. Y si en vez la corriente es perpendicular, paralela a la línea, pero viniendo desde la boya hacia la lancha, probablemente sea mucho más sencillo entrar orzando apretados en la boya y largar desde la boya. Después habrá que ver desde dónde conviene largar según el viento. En ese caso, la corriente lo que nos va a ayudar es saber dónde va a ser más fácil y más difícil meter el barco. O sea, no intentemos largar por la lancha cuando la corriente viene de la boya hacia la lancha, porque va a ser realmente muy difícil calcularlo y muy fácil quedar apretado y que te saquen de la línea. Creo que eso es lo más importante a tener en cuenta. Después, lo que es realmente complicado en las regatas, en la mayoría de las regatas que se corren en estos ríos, que son las regatas aguas abajo, establecer una táctica de largada donde vos largas corriente a favor y el viento puede venir de cualquier lado, porque no largamos de ceñida. Es una mezcla de largada de través, de popa, de aleta, corriente a favor. Y las líneas suelen estar 90 grados de la corriente, independientemente de dónde venga el viento. Entonces ahí la variedad de largadas es infinita, y muchas veces depende de dónde elegir, creo, ¿no? Porque no puedo dar una receta porque son tantas las posibilidades, pero creo que lo que hay que tener muy en cuenta es el viento corriente una vez que larguemos. O sea, de dónde, que eso la gente no lo mide. Uno da vueltas en la línea y viendo la veleta, o navegando a vela, aguas arriba y después recorriendo la línea, y no se ponen aguas abajo en el sentido de la regata. Y por lo que les contaba antes, el viento va a ser absolutamente diferente aguas abajo que lo que veníamos dando vueltas antes. Entonces,
probar el rumbo de la regata un buen rato, y entonces hacer la táctica de largada pensando en ese viento y en dónde queremos estar 15 minutos después de la largada. Si para estar en ese lugar nos va a convenir largar más a sotavento porque orzando vamos a tener más velocidad, o por el contrario, el viento está un poco más apretado y nos va a convenir estar en barlovento para derivando tener más velocidad. Pensar en los próximos 15 minutos más que en la largada misma. Bueno, ya no sé, alguna otra cosita se apareció. Sí, Daniel Plachi comenta muy claro: Alejandro, excelente exposición, muchas gracias por tu generosidad para compartir estos conocimientos, felicitaciones desde Río Cuarto, Córdoba. Rubén, muy claro y profundo los conceptos. Mucha corriente no tienen ahí, pero no. Tengo que ir a navegar a Río Cuarto. Hace poco fui a Los Molinos, me encantó. A Río Tercero, perdón, ahora tendría que ir a navegar a Río Tercero. Rubén también agradece desde Paysandú. Tenemos un asistente, Guillermo, que está mirando la transmisión desde YouTube, y la pregunta que hace es si se pueden conseguir las tablas de rendimiento de las velas. Esas tablas, claro, lo que pasa es que son custom, ¿no? Hay que hacerlas, depende de las velas que uno tenga en el barco, porque a ver, un barco lento respecto a un barco rápido, lo que llamamos la tabla de crossover de velas son muy diferentes. Entonces hay que hacer una tabla por el tipo de barco y las velas que uno tenga. Uno puede tener 5 velas para navegar en diferentes rumbos o puede tener solo 2. Entonces son absolutamente particulares para cada uno. En Norse, cuando vendemos velas a un barco que tiene un proyecto de regatas importantes, se lo solemos hacer. Se puede pedir, no es fácil. Yo no lo hago, yo se lo pido a la gente de diseño de la velería. Bien. Gabri, otro comentario de agradecimiento. Quiero agradecerle profundamente a Alejandro por compartir sus conocimientos, felicitarlo por su didáctica. Siendo yo un recién llegado a la náutica, me resultó súper claro y motivador. Pablo, también desde Buenos Aires, muy agradecido. Y no veo más preguntas por ahora. Bueno, yo les agradezco a ustedes el tiempo y las ganas de escucharme. Paula también agradece. Bueno, si te parece, Ale, vamos cerrando la charla. Nuevamente te agradezco mucho que te hayas hecho este tiempo para compartir este momento con nosotros y transmitirnos un poco tus conocimientos. Y bueno, a la audiencia, invitarlos a que visiten la página de la SIC, que es www.sic.org.ar, para que vean el programa de cursos de este año y puedan ver cómo continúa a partir de ahora. Gracias a todos, gracias Ale, un abrazo grande y hasta la próxima. Gracias a todos, gracias por los saludos.